Aquí quiero hacer quería hacer un paréntesis, ya que aquí si se dan cuenta hay una diferencia. Ya vimos a grandes rasgos lo que es circulación pulmonar y circulación sistémica y dónde termina y dónde empieza cada una, ¿vale? Pero aquí quiero que noten algo que no se vayan a confundir. Dentro de la circulación pulmonar, o sea, la que involucra corazón y pulmones, las arterias van a llevar la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones. Arterias van a llevar sangre desoxigenada del corazón a los pulmones y las venas van a ser las que van a llevar la sangre oxigenada de los pulmones al corazón. Esa es la diferencia, ¿vale? En circulación pulmonar, las arterias llevan sangre desoxigenada a los pulmones y las venas llevan la sangre oxigenada de los pulmones al corazón, ¿vale? Eso es en circulación pulmonar. Bueno, lo repito porque es importante que vean esta diferencia, ¿vale? Pero en circulación sistémica, o sea, una vez que la sangre ya está oxigenada del corazón y la va a llevar al cuerpo, va a ser diferente, ya que en la circulación sistémica las arterias van a llevar la sangre oxigenada a los tejidos y las venas van a llevar la sangre desoxigenada de los tejidos al corazón. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay entre las venas y las arterias o su función dependiendo de qué circulación estemos hablando, si de la circulación mayor o pulmonar o de la circulación sistémica o menor, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esa es la diferencia que yo quería que notaran, porque a veces decimos, ¿cuáles son las encargadas de llevar sangre oxigenada y sangre desoxigenada? Bueno, pues va a depender de la circulación en la que yo me encuentre. Pulmonar, arterias llevan sangre desoxigenada a pulmones y venas llevan sangre oxigenada de pulmones a corazón. En circulación pulmonar y en circulación sistémica arterias llevan sangre oxigenada a los tejidos y venas recogen la sangre desoxigenada de los tejidos para llevarlo al corazón. Esta diferencia sí quería que resaltarla mucho porque sí varía mucho la función, ¿sale? Y no quiero que se me confundan en esta parte. A grandes rasgos, si queremos ver la clasificación de qué venas o qué vénulas van del corazón a los tejidos y cómo se va dando esta subdivisión, bueno, pues tenemos las arterias, ya vimos que las arterias son las de aorta ascendente, descendente, que son las que salen del corazón, de ahí tenemos arteriolas, de ahí se derivan capilares, en donde se va a ocurrir, bueno, en los capilares es donde se ocurre el intercambio entre gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos. De hecho, aquí cuando hablamos de capilares, ¿a qué le suena? A la glucemia capilar o a la toma de glucemia capilar, ¿sale? O sea que nosotros obtenemos esa muestra de sangre de los capilares, o sea, de la sangre que se encuentra en los tejidos, ¿vale? Y bueno, la sangre es recogida por las vénulas, mismas que se van a convertir en venas y se van a integrar a la circulación sistémica para desembocar en las venas cavas del corazón, ¿vale? Que fue lo que ya vimos y se vuelve a dar todo este proceso. Entonces, a grandes rasgos, esas son las subdivisiones que tenemos en el sistema cardiovascular o cómo se va derivando dependiendo de dónde estemos, si estamos del corazón a los tejidos o de los tejidos al corazón, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es sistema cardiovascular que abarca todo el cuerpo, pero el sistema cardiovascular se va a dividir en ciertos subgrupos que van a irrigar ciertas partes. Cada parte del cuerpo tiene un subgrupo especial, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver simplemente coronaria y porte hepático, que son los más relevantes, que sin ellos pues no existiría toda la circulación o no se llevaría a cabo correctamente la circulación. Vamos a empezar con circulación coronaria, ¿vale? Déjenles pongo un esquema. Ahora bien, ¿qué es la circulación coronaria? Va a ser la circulación que va a irrigar directamente al corazón,
¿vale? Esta circulación va a ser una circulación del apartado de circulación sistémica. Esta va a ser compuesta principalmente o únicamente, mejor dicho, por puras arterias. Mismas arterias que en general se van a llamar arterias coronarias. Vamos a tener arterias coronarias derechas y arterias coronarias izquierdas. Estas van a nacer de la aorta ascendente. Si se acuerdan, aquí teníamos las tres derivaciones y esta es nuestra aorta ascendente. Entonces, de aquí nacen tanto derecha como izquierda. Ahora, en la circulación o en la arteria coronaria izquierda vamos a tener la arteria circunfleja y la introventricular interior. O sea, dentro ventricular, dentro del ventrículo. Si se dan cuenta, en esta parte tendríamos las aurículas, aquí no están marcadas, pero pues de acuerdo al esquema que vimos hace un momento, en esta parte, tenemos las aurículas y en esta parte tenemos los ventrículos. Si se dan cuenta, hasta tiene como que forma de A, aquí si lo quieren imaginar, A de aurícula y la V de ventrículos, ¿vale? Entonces, esto es como un tip visual, ¿no? Entonces, bueno, la primera va a estar la arteria introventricular anterior, o sea que va a estar dentro de. Y por parte de la arteria derecha vamos a tener la arteria marginal. Esta arteria marginal va a irrigar todo el margen del corazón, por eso se llama arteria marginal. Y la arteria introventricular posterior, lo mismo que teníamos en la arteria introventricular anterior, pero ahora va a ser en la parte posterior, ¿vale? Estas se van a conectar en el vértice del corazón. Este dicho vértice, que es el que divide el corazón entre derecha e izquierda, se va a llamar septo, ¿vale? Bueno, es un tabique que va a dividir al corazón. Este septo es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque también tenemos ciertas patologías o ciertas enfermedades derivadas de alguna falla en este septo. Entonces, imagínense, si cada parte tiene una función específica para el proceso de la sangre, si hay un problema en esa división del septo, podemos tener un problema mayor, ¿vale? Y bueno, una vez que estas dos se conectan en el septo o en el vértice del corazón, podemos hablar de las venas del seno coronario. Aquí vamos a tener las venas cardíacas magnas, las venas cardíacas medias y venas cardíacas menores. Las venas cardíacas menores van a drenar directamente el atrio derecho, ¿vale? Que es la parte de aquí. Entonces, bueno, esto es en cuanto a función de irrigación del corazón, que es nuestra bomba principal del sistema cardiovascular. Ahora vámonos con el sistema porta-hepático. ¿Vale? ¿Se acuerdan que al principio yo les comentaba que el corazón, que la sangre se purificaba de toxinas y desechos en el hígado? Bueno, pues este proceso o esta circulación se llama circulación porta-hepática, ¿sale? Aquí va a ser la sangre purificada y a comparación de el corazón o de circulación coronaria que era de arterias, aquí el sistema porta-hepático va a ser un sistema de venas, ¿vale? Aquí vamos a encontrar puras venas. Bueno, se drena la sangre de intestinos al hígado para poder ser filtrada. ¿Cómo se va dando este proceso? Por medio de la vena mesentérica superior e inferior que van a drenar desde el yeyuno hasta el recto. Déjenles pongo una imagen. Mm, 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 mm. Ok, mejor esto, ¿vale? Aquí,
La vena mesentérica, tanto superior e inferior, van a estar irrigando los intestinos desde el yeyuno, o sea, desde esta parte de aquí hasta la parte del recto, ¿vale? O sea, por decirlo así, de yeyuno para abajo. Y la vena esplénica va a drenar desde el vaso, el páncreas y el estómago, o sea, del yeyuno hacia arriba. Aquí está el estómago, de este lado tenemos el páncreas, igual en esta parte superior tenemos el vaso, ¿vale? Que va a estar muy conectado o va a estar muy cercano al hígado. Aquí en este esquema pues no se ve, pero ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, juntas tanto la vena mesentérica como la vena esplénica van a formar la vena porta hepática, que es la vena que teníamos en el esquema anterior. Mm, Vena porta hepática. ¿Vale? Van a formar la vena porta hepática, que es esta, ¿sale? Entonces ya vimos que de la parte de aquí arriba, bueno, aquí se ve un poquito, la parte de aquí arriba va a ser la vena esplénica y la parte de abajo vena mesentérica, ¿vale? Entonces juntas, al fusionarse, van a formar la vena porta hepática, ¿vale? En esta se va a vertir la sangre en el hígado, ¿vale? Aquí se van a filtrar las toxinas y una vez la sangre limpia, va a regresar a la cava inferior por medio de las venas hepáticas, ¿sale? Entonces, bueno, la sangre viene de los intestinos, del vaso, del páncreas y del estómago, va a llegar a la vena porta hepática, aquí se van a filtrar las toxinas, se va a purificar la sangre y va a pasar por medio de las venas hepáticas a la vena cava inferior, que si se acuerdan en el esquema del corazón era la venita que estaba del lado derecho en la parte de abajo, que les dije que por ahí ingresaba la sangre desoxigenada, tanto inferior como superior. Bueno, entonces esta va a ser en la parte inferior y bueno, aquí, al final del día, se cumple lo que yo les decía en la introducción, que de todo el cuerpo la sangre desoxigenada va a llegar por medio de las venas cavas. Bueno, una vez que llegue esta vena cava que está conectada al corazón, o sea, el hígado, como quien dice, está conectado al corazón, entonces, una vez que ya va sin toxinas, aunque va desoxigenada, va a ingresar al corazón para que se lleve a cabo todo el proceso que ya vimos anteriormente. Pero aquí la sangre, a pesar de que va desoxigenada, ya va bien filtrada y ya va correctamente, sin toxinas, ¿vale? Entonces, bueno, en esta parte, pues es importante el hígado, perdón. ¿Por qué? Porque hay patologías como la cirrosis, que es la destrucción del tejido del hígado. Entonces, imagínense si hay una destrucción de este hígado, ¿dónde se van a purificar todas las toxinas? ¿Vale? Es por eso que igual tenemos en pacientes con cirrosis lo que es la famosa ictericia, que es que todo el cuerpo se pone de color amarillo. ¿Por qué? Porque la sangre no está siendo correctamente limpia o no está siendo correctamente purificada, entonces todo el corazón, como todo el cuerpo, perdón, como quien dice, se ve afectado y se refleja de una forma de la absorción de ciertas toxinas como la bilirrubina en el tejido del cuerpo en general y se empiezan a tornar de color amarillo. Entonces, un paciente que está mal del hígado, ya sea por una hepatitis o por una cirrosis, van a ver que el paciente está color amarillo, pero es un amarillo intenso, ¿sale? Es como un amarillo hasta color fosforescente. A ver, déjenles pongo una imagen. Es un color amarillo. Ay, bueno, sí es como este, ¿sale? Como este color. Lo van a ver y hasta van a ver que este, los ojos se tornan amarillos y que todo el cuerpo está amarillo, pero es un amarillo muy, muy como fosforescente. No hay como una imagen. Bueno, en estas imágenes se ve como si pusiéramos un filtro, ¿no?
pero pues realmente sí se ve así en un paciente real. De hecho, hay incluso algunos pacientes que pueden dejar un poquito manchado de amarillo las sábanas por lo mismo de esas toxinas, ¿sale? Que se están liberando y bueno, pues hay que tener cuidado en estos pacientes. No es algo contagioso, ¿sale? El término ictericia es la coloración amarilla o podemos decir que el paciente está ictérico, pero no es contagioso, ¿sale? O sea, si ustedes tocan a un paciente que está color amarillo, no se les va a pegar el color amarillo ni nada por el estilo, pero pues ya vimos que es, ¿por qué? Porque no hay una correcta filtración de sangre, ¿sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, porte hepático y sistema coronario son los más relevantes, ¿sale? Obviamente ya tenemos otros sistemas en específico de ciertas partes del cuerpo, pero a grandes rasgos es esto. Los demás sistemas se despliegan de lo que vamos a ver ahorita y vamos a empezar con las arterias, ¿vale? Ya vimos a grandes rasgos de dónde se deriva, de dónde se filtra, todo, pero ahora sí vámonos con los vasos específicos de nuestro sistema, ¿vale? Para empezar, vamos a empezar con las arterias. Arterias es relevante en todo. Si ustedes se ponen a pensar, hacemos toma de presión arterial, ¿vale? Tomamos los pulsos, que es un reflejo de los latidos cardíacos del corazón, ¿en dónde? En las arterias. Ya vimos algunos pulsos hace un momento, pero bueno, las arterias son unos vasos sanguíneos, tanto venas, capilares, todo esto que engloba el sistema cardiovascular son vasos sanguíneos, pero las arterias tienen una función específica. Esta función específica se da por la anatomía de la arteria, ¿sale? Las arterias son vasos sanguíneos que van a tener paredes gruesas y un lumen estrecho, por eso es que aguantan la presión. ¿Sale? La velocidad de la sangre y la presión a la que va una vez que es eyectada del corazón es una presión grande, ¿sale? Entonces, bueno, de hecho, si lo medimos en milímetros de mercurio, que es en lo que medimos la presión arterial, que es el famoso mm-Hg, milímetros de mercurio, nos damos cuenta que la tenemos entre 120, 80, entonces son parámetros altos, ¿sale? Por lo tanto, la arteria es especial o es un vaso especial, ¿por qué? Porque va a aguantar esa presión y esa velocidad de la sangre sin reventarse, es como un globo, ¿vale? Un globo lo podemos inflar de agua y vamos a ver que se expande y se puede expandir lo más grande, lo más grande que podamos inflarlo y no se va a tronar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de extenderse. Lo mismo pues, sucede en la arteria. Cuando pasa ya que se rompe una arteria, pues lo mismo que en un globo, cuando ya no aguantan la presión. Y eso ya es una patología, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero a grandes rasgos quiero que vean la anatomía de la arteria y bueno, dentro del cuerpo, ¿cuáles son las principales arterias? La arteria aórtica en el sistema, en la circulación sistémica y la arteria o el tronco pulmonar en la circulación pulmonar, ¿vale? Y bueno, en las arterias coronarias, como ya vimos, van a llevar sangre oxigenada, hacia el corazón. Tenemos tres tipos de arteria. Tenemos la arteria de conducción, que va a llevar la sangre del corazón a ramas principales, las arterias de distribución, que van a llevar a sistemas orgánicos más específicos, y las arteriolas, que son de resistencia. Dentro de estas arteriolas vamos a encontrar los capilares, ¿vale? Los capilares son vasos sanguíneos que van a ir conectados a ciertos órganos o a ciertos tejidos, como lo vimos en la parte anterior o lo que acabamos de ver, ¿vale? Y bueno, dentro de las arteriolas la presión va a disminuir desde la conducción hasta hacia las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, ¿a qué se refiere esto? La sangre va a tener, ¿por qué no tomamos pulso en arteriolas?
Porque la sangre o la presión va a ir primero en las arterias, ¿sale? Las arterias se van a desplegar en las arteriolas, entonces vamos a tener menos presión en la arteriola que en la arteria. ¿Por qué? Por el mismo flujo de sangre, por la misma presión del corazón, pues va a ser menor, ¿vale? Y bueno, por eso es que en las arteriolas dice el enunciado, dice la bibliografía, que la presión va a disminuir desde en la conducción hacia una arteriola, ¿vale? Entonces digamos que del corazón es la presión máxima, la arteria va en la presión en gran medida, aunque no es la misma que en el corazón, y en una arteriola obviamente la presión pues va a ser mucho menor. Y bueno, el, en las arterias vamos a tener que va a tener tres capas, ¿vale? O tres túnicas, que es la capa adventicia, la capa muscular y la capa subendotelial, ¿vale? Entonces son las tres capas de una arteria, la subendotelial, que es la capa interna, la capa muscular o túnica media, que es la capa media, y la capa adventicia. Si se dan cuenta, incluso aquí tiene una similitud con el corazón, que decíamos que la capa media del corazón va a ser de músculo, pues lo mismo sucede en la arteria, ¿vale? Entonces, bueno, en conclusión, dentro de las arterias, en la arteria tanto carótida como subclavia, que son pulsos que nosotros podemos palpar, la presión está dentro de los niveles más altos del sistema circulatorio, o sea que la toma del pulso en estos puntos va a ser mejor. Y estas arterias, tanto la carótida y la subclavia, son de conducción, ya que vienen desplegadas del corazón, o sea, de la arteria aórtica, ¿no? Ya vimos cómo se conecta. Son músculos en medida de las arterias, ya vimos que tiene una capa muscular, tiene un endotelio y fibromuscular. Esta parte endotelial, que es la capa subendotelial y la capa adventicia, esto es lo que nos proporciona que sean elásticas, ¿sale? Y que la sangre pueda pasar sin ningún problema. O sea, que se pueda dilatar la arteria, ¿vale? Para que la sangre pueda seguir fluyendo. Entonces, esa es la importancia de saber la anatomía de una arteria, porque pues desde aquí vamos viendo, vamos conectando con signos vitales y por qué se va dando o por qué se puede ir dando en esta parte, ¿vale? Ahora vámonos con las venas. Bueno, las venas se van a ir construyendo a partir de las vénulas, ¿vale? Cuando dos o más vénulas estas convergen o se unen, van a crear vénulas postcapilares. Cuando estas convergen, van a crear vénulas musculares y cuando estas convergen, ahora sí voy a tener una vena. Estas van a tener menos músculo, por lo tanto va a haber menos presión en la misma. Estos son vasos de resistencia que poseen una pared distendible que puede acomodarse a grandes cantidades. Entonces, bueno, aquí es la respuesta. Ahora que veamos cómo canalizar, cómo poner un suero, vamos a ver que vamos a canalizar en una vena. ¿Por qué? Por lo mismo de la anatomía de la misma. ¿Por qué? Porque la vena va a tener la capacidad de poder tener mayor cantidad de líquido sin que ésta se reviente. Aunque cuando pasamos cantidades grandes de líquido, sí se puede llegar a reventar y es lo que le llaman que le poncharon una vena, ¿sale? Entonces, bueno, eh, entonces la importancia que tenemos aquí en las venas es que esta va a ser elástica, ¿sale? Elástica para poder realizar distintos procedimientos. En el caso de las venas periféricas, o sea que las venas que no están en el corazón ni en, ¿cómo se puede decir? En la circulación pulmonar,
las venas que están en los brazos, en las piernas, en donde nosotros podemos canalizar, por decirlo así, van a tener en su túnica interna unas válvulas, las mismas que tenemos en el corazón, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos circulación sistémica, veíamos que las venas van a llevar desde los pies y de la cabeza, de pies a cabeza, van a llevar toda esa sangre al corazón? Entonces, en el caso de ellas, las venas van a tener más resistencia de que la sangre vaya hacia arriba. Aquí, de hecho, aquí dice sentido ascendente de la sangre, o sea que va hacia arriba. Y es por eso que las venas, a comparación de las arterias, van a tener estas válvulas. ¿Para qué? Para que la sangre pueda ir subiendo, 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 y que por gravedad no tenga un retorno, ¿sale? Sino que vaya subiendo y alcance el nivel máximo, que es el corazón. Por eso es que estas tienen válvulas. ¿Cuáles son las únicas venas que son periféricas, que no van a tener válvulas? Van a ser las del tórax y las del abdomen, ¿vale? Estas, las del tórax y las del abdomen, no van a tener estas válvulas, pero de ahí en fuera, las de las piernas, las de los brazos, van a tener estas válvulas que evitan el retorno de la sangre, ¿sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, la jerarquía del corazón, de la salida de la sangre oxigenada del corazón al retorno de la sangre desoxigenada al corazón, se va a clasificar en arteria. La arteria pasa la sangre a la arteriola, la arteriola pasa la sangre a los capilares. En los capilares se recoge la sangre en las vénulas y de ahí se forman las venas para dar retorno de nuevo al corazón, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es la anastomosis dentro del sistema cardiovascular? Capilar. Una anastomosis va a ser la conexión entre las venas y las arterias, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Cuando una vena, por ejemplo, en este caso, cuando una vena o una arteria no tiene el paso de sangre, o sea que se bloquea en esta parte, va a haber más conexiones. Digamos que la sangre viene, ¿no? Por aquí. Bueno, en este caso estaría ascendiendo. En las arterias mejor, para que sea más visual. En las arterias, cuando la sangre viene, baja, en teoría la sangre tendría que pasar por esta arteriola, por esta arteriola, por esta arteriola, bajar a esta arteriola y esta dividirse y así, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando la sangre o cuando la vena o la arteria está bloqueada? ¿Sale? ¿Cuándo se puede bloquear? Cuando a lo mejor hay un coágulo, ¿vale? O hay un trombo, que es como un tapón que no va a permitir el flujo de la sangre. Entonces, digamos que aquí donde está la flechita se bloquea el flujo de la sangre y la sangre no puede correr por aquí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una anastomosis, que es la conexión de una sola rama en varias arteriolas o en varias vénulas, ¿vale? Entonces, aunque no pueda pasar por aquí, la sangre busca por dónde salir. Entonces va a empezar a salir por esta parte, por esta parte, por esta parte y por esta parte. Esa es la importancia de la anastomosis, que aunque una parte esté bloqueada, siempre va a haber un flujo sanguíneo, porque siempre va a haber por donde la sangre desemboque, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora que ya estamos viendo venas y arterias, ¿cuál es la diferencia entre una sangre venosa y una sangre arterial? Y sangre. Lo principal, pues que una va a estar oxigenada y la otra va a estar desoxigenada, ¿no? Y bueno, la sangre que está oxigenada, que es la arterial, va a ser de color rojo brillante, ¿vale? Porque va a tener oxígeno, viene de las arterias. Y la sangre desoxigenada, que es la sangre que va en las venas, va a ser de color rojo, color violeta, que es un color oscuro, oscuro, como color vino, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre una sangre arterial y una sangre venosa, que va a depender del nivel de oxigenación que cada una tiene y lo que le va a dar el color, ya sea brillante o color oscuro. Ahora vámonos con los componentes de la sangre. La sangre no nada más es un líquido que existe y ya, sino que tiene ciertos componentes.
Mm, Para empezar, vamos a iniciar con el plasma. El plasma, cuando una sangre se centrifuga, que es lo que hacen los laboratoristas clínicos para poder dividir las partes de la sangre, se ponen los tubos de ensayo con las pruebas sanguíneas, o sea, con la sangre se ponen estos tubitos como en unas pequeñas lavadoras. De hecho, a ver, vamos a buscar las centrifugadoras. Mm, Son estas, ¿sale? Entonces, aquí acomodan los tubos y esto es como una centrifugadora normal, como de ropa, empieza a dar vueltas, vueltas, va a cierta presión, tal presión que ayuda a que la sangre se divida entre sus componentes. Entonces, una vez que se lleva a cabo ese proceso de centrifugación, se divide el plasma, glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Vamos a empezar con el plasma. Una vez ya dividido de la sangre o de los glóbulos rojos, el plasma va a ser un líquido color translúcido. Forma el 55% del volumen total de la sangre y contiene agua, electrolitos como son el sodio, el potasio y el calcio, proteínas plasmáticas que contienen factores de coagulación como la protrombina, y bueno, eso me va a ayudar a las hemorragias o a evaluar ese riesgo de hemorragia y a las inmunoglobulinas, ¿vale? También tiene inmunoglobulinas propias el plasma, polipéptidos, hormonas, entre otras, ¿sale? Esto si lo vemos cuando veamos lo de canalización, vamos a ver que está muy relacionado con las soluciones intravenosas que van a contener electrolitos. Entonces, ¿dónde van a actuar las soluciones intravenosas? Sí va a ser en la sangre, pero especialmente en el plasma, ¿sale? Que es la parte importante de que va a contener las proteínas y va a contener los electrolitos, ¿sale? Posteriormente tenemos los glóbulos rojos, que también son llamados los famosos eritrocitos, ¿vale? Estos van a tener una proteína, por eso es esta forma ovalada del glóbulo rojo. Si se dan cuenta, un glóbulo rojo, vamos a verlo más a detalle, va a tener una forma ovalada, pero va a tener como un hundimiento en la parte interna del glóbulo rojo. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Es en círculo un glóbulo rojo, pero en esta parte tiene un hundimiento, como si le hubieran puesto con el dedo a una plastilina, ¿no? Va a tener un pequeño hundimiento y bueno, ¿por qué tiene este hundimiento? Es gracias a la proteína que yo les decía que contiene. Esta proteína se llama hemoglobina, ¿sale? ¿Qué es la hemoglobina? Es la proteína que hace que el oxígeno o las partículas de oxígeno se fijen en el eritrocito, ¿vale? O en el glóbulo rojo. Entonces, en esta parte ovalada, aquí es donde va el oxígeno. ¿Gracias a qué? A la proteína que es la hemoglobina, ¿vale? Entonces, bueno. El porcentaje de eritrocitos con respecto al plasma es el hematocrito. El hematocrito es un estudio o que vamos a encontrar en estudios de laboratorio que va a medir la capacidad de transporte de oxígeno de una persona. O sea que en este caso, ¿a qué nos ayuda a nosotros como enfermeras o a qué lo relacionamos con los signos vitales? ¿Qué checamos nosotros como enfermeras en signos vitales? La oxigenación, ¿sale? Si yo veo que mi paciente no está oxigenando correctamente, me puedo ir a sus estudios de laboratorio y ver cómo están esos niveles de hematocritos, ¿vale? Cómo está llevando el paciente o cuál es la capacidad de los eritrocitos de mi paciente para poder transportar el oxígeno. Y aquí es la importancia de saber estudios de diagnóstico o para qué sirve, no nada más decir es que no está saturando. Bueno, si no está saturando, buscar el por qué. Una puede ser a lo mejor porque no puede respirar correctamente, ¿no? Por alguna obstrucción de la vía aérea. Otra opción puede ser porque a lo mejor está teniendo un problema pulmonar, pero si no es ninguno de los dos, podemos tener un problema en esta parte de los glóbulos rojos, en la hemoglobina. O sea, en los estudios, bueno, en estudios de diagnóstico o en estudios de laboratorio, ver el hematocrito, ¿sale? Para ver qué capacidad de transporte de oxígeno está teniendo mi paciente. Una vez los glóbulos rojos, una vez que son, eh, este, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Bueno, lo tenemos así, ¿sale? Como imagen. Una vez que un glóbulo rojo o un eritrocito ha envejecido, son ingeridos por macrófagos en el hígado, ¿sale? Es como los Pac-Man, ¿sale? Han visto que el juego de Pac-Man va a la bolita amarilla y va comiendo como otras bolitas de colores, ¿sale? Lo mismo pasa, digamos que el macrófago es ese Pac-Man amarillo y los eritrocitos son las bolitas que va consumiendo. Estos son en el hígado, entonces el macrófago se come al eritrocito dentro del hígado y el vaso, que recordemos que son los que filtran la sangre, y una vez que se los come el macrófago, dentro de esa digestión de ese macrófago se llama fagocitar o el proceso de fagocitación, ¿sale? Ahí es donde se destruye ese eritrocito y bueno, una vez destruido el eritrocito, va a liberar el hierro, ¿sale? Va a liberar el hierro que contiene ese eritrocito ya procesado y también puede, tanto, ya sé que pueda perdón, ya sé que pueda desprender hierro, como también pueda desprender nuevos eritrocitos o nueva formulación de un nuevo eritrocito, ¿sale? Entonces, igual esto vuelve a regresar a la circulación, ya sea como hierro o ya sea como un eritrocito nuevo, o también se puede almacenar en el hígado y esto se almacena en forma de ferritina, ¿vale? Entonces, bueno, esto es en cuanto al glóbulo rojo, que es la célula sanguínea. Recuerden, la célula sanguínea es el eritrocito. Ahora vámonos con los glóbulos blancos, ¿vale? Los glóbulos blancos son todo un mundo, van a ser parte del sistema inmunológico del cuerpo, pero el eritrocito es uno mismo, ¿sale? O sea, no se divide en otras clases, pero el glóbulo blanco sí, ¿sale? Entonces vamos a ver la clasificación de glóbulos blancos. ¿Y por qué es importante saber esta clasificación? Porque dependiendo del glóbulo blanco que yo esté manejando, es el tipo de infección al que voy a estar expuesto, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener que el glóbulo blanco se va a dividir en 5, que son los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, ¿vale? ¿Qué pasa en los estudios de diagnóstico o en los estudios de laboratorio? Siempre que hay una infección, siempre, cual sea la infección, de donde sea, estomacal, vías respiratorias, de donde sea, siempre que hay un agente bacteriano, que hay un agente infeccioso en nuestro cuerpo, van a estar altos los glóbulos blancos, ¿vale? Si ustedes checan los laboratorios y ven a un paciente con glóbulos blancos altos, es porque tiene una infección. ¿De dónde? No lo sabemos, ahorita lo vamos a descubrir, pero siempre vamos a tener glóbulos blancos altos cuando hay una infección, ¿sale? Estos se van a dividir entre granulocitos y, bueno, los granulocitos, vamos a ponerlos de una vez. Bueno, ya. Los granulocitos, si se dan cuenta, van a tener como estas pequeñas bolitas o como pequeñas pequitas. Por eso se llaman granulocitos, porque son como granitos que a nosotros nos salen, ¿no? Donde lo mismo sucede en el glóbulo blanco, que es granulocito, porque igual tiene estas pequeñas bolitas, ¿sale? Estos granulocitos van a ser principalmente activados cuando hay una respuesta o hay un problema inflamatorio o alérgico. ¿Ok? Los neutrófilos especialmente van a aumentar cuando la infección es bacteriana, pero es una infección bacteriana aguda, ¿vale? ¿Cuándo puedo tener una infección bacteriana aguda? A lo mejor cuando hay una gripe común, ¿vale? Si ustedes cuando tienen una gripe común, un resfriado común,
es una infección bacteriana o puede ser una infección por virus también, pero si es bacteriana y ustedes hacen un estudio de diagnóstico, van a salir altos los neutrófilos, ¿sale? Por ejemplo, en una infección estomacal, a lo mejor comieron tacos en la calle y consumieron cierta bacteria, obviamente la diarrea va a ser aguda porque pues va a durar a lo mejor un día o 3 días, lo máximo que pueda durar una infección diarreica aguda, y si ustedes en ese momento se hacen un estudio de diagnóstico, van a tener los neutrófilos altos, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una infección bacteriana aguda, ¿sale? Ahora vamos con los eosinófilos. Los eosinófilos van a aumentar en reacciones alérgicas y parasitarias, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen un problema alérgico o parasitario, perdón, van a tener los eosinófilos altos. Y los basófilos van a provocar problemas bueno, no problemas, se van a activar en problemas de hipersensibilidad alérgica inmediata, ¿vale? Como la fiebre del heno. ¿Esto por qué? Porque sus gránulos se activan cuando hay una respuesta alérgica, pero pues van a provocar esa hipersensibilidad, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, desde conocer anatomía vamos a encontrar ciertos estudios de diagnóstico que nos van a entender qué es lo que tiene mi paciente. A lo mejor puede estar confundiendo una alergia, a lo mejor dicen, es que tengo mucha gripe, ¿no? Entonces, puedo estar viendo la diferencia entre una alergia y y una infección. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál está alto? Si son basófilos, a lo mejor está teniendo una alergia. Si son neutrófilos, está teniendo una infección, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos ver qué está pasando. A lo mejor digo, es que estoy muy mal del estómago y ya tomé metronidazol y no me hace, y qué está pasando. Bueno, entonces checo los eosinófilos porque probablemente no estés teniendo una infección bacteriana, sino estés teniendo parásitos, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos ver los estudios de diagnóstico. Recuerden que cada laboratorio va a manejar ciertos parámetros de estudio de diagnósticos diferentes, ¿sale? Van a variar a lo mejor en un 1% o en un punto uno más, punto uno menos, ¿sale? Pero lo importante es saber interpretarlos, saber si están altos o si el laboratorio me marca que están altos, pues ¿qué quiere decir? Que estén altos estos parámetros, ¿ok? Bueno, entonces vámonos. Los monocitos, ahora vamos con los monocitos. Los monocitos se van a convertir en macrófagos en los tejidos, ¿vale? Y los linfocitos son los únicos que pueden regresar del tejido a la circulación. Vamos con los linfocitos, ¿vale? Los linfocitos son los únicos que van a poder regresar de un tejido a la circulación y seguir funcionando. Estos linfocitos son importantes que los tengan en cuenta porque van a estar muy relacionados cuando veamos el tema de vacunas, ya que los linfocitos son parte esencial del mecanismo de acción de una vacuna. Tenemos linfocitos B, que van a ser encargados de la inmunidad adaptativa, o sea que son activados cuando hay un antígeno externo en específico, ¿vale? En donde se van a adaptar a ese antígeno para que no provoque un daño, que es lo que hacen las vacunas, ¿sale? Cuando veamos el tema de vacunas lo vamos a ver más en específico, pero que quiero que anatómicamente tengan presente este término. Y tenemos también los linfocitos T, que van a ayudar a la inmunidad continua y no específica. Los linfocitos T se van a desprender del timo, ¿vale? Y esos son los linfocitos o los agentes inmunológicos que están todo el tiempo, las 24 horas, combatiendo todos los virus y bacterias para que nosotros no estemos enfermos todo el tiempo, ¿sale? Entonces recuerden que simplemente con respirar o con tocar algo me puedo contagiar de algo, pero gracias a los linfocitos T no estoy todo el tiempo enferma porque esos linfocitos T están trabajando, están peleando todo el tiempo para que tú no te enfermes, ¿vale? Estos linfocitos T se van a clasificar en 3 tipos de acuerdo a la afección a la que van a atacar. Tenemos linfocitos T citotóxicos que van directos a células infectadas, linfocitos T
colaboradores que van a ir directamente a la eliminación de patógenos mediante el reclutamiento de nuevas células inmunes y linfocitos T reguladores que van a ayudar al desarrollo de la tolerancia de un antígeno, ¿vale? Por ejemplo, los reguladores que ayudan a la tolerancia en un antígeno los podemos ver en una transfusión sanguínea. El hecho de que se vaya adaptando la nueva, bueno, hacia grandes rasgos, ¿no? La nueva sangre a la sangre que ya tiene nuestro cuerpo, pues va a ser gracias a los linfocitos reguladores, ¿vale? Que nos va a ir ayudando a adaptarnos. Ahora vámonos con las plaquetas. Esto hasta aquí es glóbulos blancos, ¿vale? Las plaquetas ya son otro grupo. Blancos, plaquetas. Aquí están. Si se dan cuenta, son como pequeñas arañitas, ¿sale? Estas plaquetas, ¿qué van a hacer? Las plaquetas son también llamadas trombocitos, ¿vale? Los podemos encontrar en los estudios de diagnóstico como trombocitos. Estas plaquetas son adhesivos, son como un parche hemostático, ¿sale? ¿Qué es hemostasia? Lo que me ayuda a controlar una hemorragia, ¿sale? O es como una red que va a ayudar ¿cómo lo podría decir? A taponear, por decirlo así, cuando hay una herida, cuando hay algún problema, ¿sale? Estas se van a activar cuando un vaso sanguíneo se daña. Se acumulan en el sitio de lesión y taponean la herida. Bueno, aquí que es importante nosotras como enfermeras vigilar en la herida la coagulación con este estudio de diagnóstico. Debo de ver qué riesgo de hemorragia tiene mi paciente al tener una lesión, dependiendo del nivel de plaquetas que presenten sus estudios de diagnóstico. Si veo que tiene plaquetas bajas, debo de tener cuidado con él porque una pequeña herida le podría provocar una hemorragia. Un paciente con plaquetas bajas no puede ingresar a una cirugía, ¿vale? Porque va a tener un riesgo de hemorragia alto. Ahora, el coágulo, bueno, las plaquetas al acumularse van a provocar un coágulo. Vamos a ver si hay una imagen. Vamos a poner plaquetas formando un coágulo. ¡Ah! Miren, aquí está la imagen de lo que yo les decía ahorita. Cuando hay un vaso sanguíneo, llámese arteria, llámese vena, hay una lesión, hay una liberación de eritrocitos. Entonces las plaquetas se activan y como que se intercalan entre la sangre y entre la fibrina que hay dentro del tejido. Entonces se van a formar como un pequeño tapón, ¿sale? Esto es lo que nosotros vemos como las famosas costras o el famoso coágulo, ¿sale? Esto es lo que nosotros vemos por encima, pero en teoría esto es lo que está pasando. Las plaquetas están siendo activadas, provocan esta acumulación de eritrocitos, perdón, y se forma un coágulo, ¿sale? El coágulo, por su misma acción hemostática, que es ir como que cerrando la herida, va a ir haciendo la herida más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que la herida cierra por completo, ¿vale? Entonces, bueno, estas se van a aproximar para cerrarlas. En general, la mayoría de las lesiones se deben de cerrar aproximadamente en 10 días, ¿vale? Va a depender de la medida que tenga igual la herida, de la profundidad que tenga, pero una herida natural o pequeña o normal, por decirlo así, debe de cerrar aproximadamente en 10 días, ¿vale? ¿Cuál es la función de cómo se va cerrando? Bueno, se van aproximando los bordes de la herida gracias a las plaquetas, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es sistema cardiovascular. Esto es arterias, esto es venas, esto es sangre y esta es la función de Miren, aquí hay un meme. ¡Ja! Pero bueno, literalmente sí pasa, ¿no? A veces nos quitamos la costra cuando todavía no la debes de quitar. Las costras no se deben de quitar porque justamente esa es la función de la costra, ir cerrando la herida, ¿vale? Pero bueno,
Así quedan las células sanguíneas con su cara de tanto trabajo para nada. Pero bueno, esto es a grandes rasgos sistema cardiovascular como anatomía, qué es una vena, qué es una arteria, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los componentes sanguíneos. Todo esto es lo que nos alimenta a todo el cuerpo y que fue necesario ver sistema cardiovascular primero, porque sin sistema cardiovascular o sin el funcionamiento del sistema cardiovascular, el cuerpo estaría muerto. Entonces, de aquí se despliega la funcionalidad del organismo para poder seguir trabajando con otros grupos o con otros sistemas, ¿sale? Como respiratorio, gastrointestinal, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que primero debimos de haber visto cardiovascular antes de empezar con otros temas. Hasta aquí, esto es anatomía, pero ya que estamos ahorita viendo anatomía, vamos a ver de una vez las enfermedades que puedo tener dentro del sistema cardiovascular o que son específicas del sistema cardiovascular, ¿vale? Vamos a empezar, se van a dividir en vasculares, en enfermedades congénitas, en enfermedades directamente del corazón y en enfermedades directamente de la sangre, ¿vale? Entonces vamos a empezar primeramente con las enfermedades vasculares. Vamos a empezar con la arteriosclerosis, que es un problema que nos va a derivar varios problemas, ¿vale? Entonces, la arteriosclerosis, ¿qué es? El engrosamiento de las arterias, bueno, aquí se dan cuenta, aquí la arteria está grande, hay un flujo correcto, pero si estas arterias se empiezan a engrosar, obviamente el paso de la sangre va a ser más estrecho y va a disminuir el aporte de oxígeno, porque recuerden que el oxígeno va aquí en los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, este estrechamiento no va a permitir el paso de la sangre correctamente y obviamente va a afectar toda la oxigenación del cuerpo. Y recordemos que hay de tejidos a tejidos, ¿sale? ¿Qué pasa si el cerebro no se oxigena? No es lo mismo que si a lo mejor un tejido cutáneo, que es de la piel, no se oxigena, ¿sale? Entonces, cada una va a tener un grado de complejidad y de gravedad de acuerdo a qué es lo que me esté afectando. Esto es una arteriosclerosis. Ahora, vámonos con una enfermedad arterial coronaria. ¿Qué pasa en la enfermedad arterial coronaria? Bueno, pues sucede una arteriosclerosis, que ya vimos qué es, pero en el corazón. Esto puede provocar una angina. ¿Qué es una angina o una angina de pecho? Va a ser un espasmo de arterias coronarias por la ausencia del flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué es un espasmo? Pues va a ser una contracción involuntaria, repentina y dolorosa del músculo. En el caso del corazón, ese espasmo, ¿cuál dijimos que era la capa muscular del corazón? El miocardio, ¿sale? Que es donde se da el impulso eléctrico. Entonces, por eso es que dicen, tienes un dolor en el corazón, vete a revisar porque algo está sucediendo ahí, ¿vale? Está siendo afectado el músculo que es el que le da funcionalidad al corazón. Entonces, esto es una enfermedad arterial coronaria. Vámonos ahora con un infarto agudo al miocardio. Como vimos, en el miocardio se da toda la función del corazón, ¿no? Desde la función eléctrica como la función mecánica. Ahora, ¿qué pasa si hay un infarto o un ataque al corazón? La arteria que se ocluye, la arteria obviamente coronaria, se ocluye por un trombo, ¿sale? Que es un coágulo sanguíneo. ¿Esto por qué es un coágulo sanguíneo? Ah, pues porque hay plaquetas, ¿no? O se está formando un problema con las plaquetas. Entonces, cuando hay esta obstrucción, obviamente el tejido muscular no está siendo irrigado correctamente y me puede provocar un famoso infarto. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo vamos a ver cuando veamos farmacología, pero aquí lo más importante, si ustedes sospechan de que están teniendo un infarto o de que están transitando un infarto, pueden tomar un antiplaquetario o un anticoagulante como la aspirina, ¿vale? Eso les ayudaría muchísimo a llegar al hospital.
¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que la aspirina es un anticoagulante, entonces hace que la sangre se vuelva más líquida y ayuda al paso de la sangre, ¿sale? Y a evitar que el corazón empiece a morir. Entonces, bueno, una recomendación es que tomen una aspirina antes de una dosis de aspirina en lo que llegan al hospital, ¿vale? La dosis de aspirina no sustituye el hecho de que ustedes vayan a un hospital si están sintiendo que tienen un infarto en el corazón, ¿vale? Entonces, bueno, esto sucede en el corazón. Ahora, sucede lo mismo en el cerebro y es a lo que nosotros llamamos el derrame cerebral, la muerte cerebral o correctamente accidente cerebrovascular, ¿vale? Sucede lo mismo. Existe una arteriosclerosis, pero esta arteriosclerosis se da en las arterias que van a irrigar al cerebro y va a afectar la función cerebral ya que no se está oxigenando el mismo, o sea, empieza a haber una muerte cerebral. Recuerden que todas las células, llámese del corazón, llámese del cerebro, de donde ustedes lo vean, todas las células requieren dos cosas para sobrevivir, oxígeno y glucosa. Entonces, aquí estaríamos teniendo un problema con el oxígeno en las células del cerebro y por eso es que estos empiezan a morir. Lo mismo sucedía en el infarto, pero ahí son en las células cardíacas, ¿vale? Entonces, ahora vámonos con la enfermedad arterial periférica, que es una arteriosclerosis, pero al decir periférica, nos va a afectar todos los tejidos de brazos y de piernas, especialmente de piernas, ¿sale? Lo vamos a ver principalmente en piernas, porque es la parte más periférica del corazón. Ubiquen dónde está su corazón y ubiquen sus brazos, pues está relativamente cerca a comparación de dónde está su corazón a dónde están sus piernas, ¿sale? Entonces es porque es lo que nosotros llamamos una insuficiencia arterial, ¿vale? Es una arteriosclerosis periférica donde la sangre no está siendo llevada correctamente a las zonas periféricas y por lo tanto no se están oxigenando y puede empezar a haber una muerte. Por eso es que sienten los pacientes que los ahorcan, como si los ahorcaran o como si les pusieran ligas en las piernas. ¿Por qué? Porque no hay una correcta circulación, ¿vale? O también pueden ver que los pacientes tienen la temperatura de los pies siempre está fría o se empieza a tornar de color como morado, ¿vale? Aquí hay unas imágenes. Entonces, bueno, aquí en quienes hay que verificar este problema en pacientes con igual con herida de pie diabético, ahí con ellos hay que estar vigilando que no se esté dando una arteriosclerosis, ¿vale? Porque si de por sí el pie diabético está provocando una muerte en el tejido, cuanto más si no hay una correcta irrigación de sangre, ¿vale? Ahora, ¿qué es un aneurisma? Oh, no hay imágenes para aneurismas. Bueno, aquí hay una. Un aneurisma es el debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo. Se rompe y hay pérdida de sangre. Por ejemplo, en la aorta abdominal, en el círculo arterial de la base del cerebro, que es el polígono de Willis, y en los vasos renales. Entonces es cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, ¿sale? Esto puede provocar una pérdida de sangre y pues con ello obviamente que no se oxigene correctamente. Ahora vámonos con las varices. ¿Qué son las famosas varices? Y que ustedes como enfermeras deben de usar medias de compresión para prevenir las venas varicosas porque la rutina de enfermería es siempre andar caminando, siempre andar parada. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a evitar estas venas varicosas? Las medias de compresión, ¿vale? Las varices son venas debilitadas por un acúmulo de sangre. Por ejemplo, en las venas umbilicales tenemos la famosa cabeza de medusa y en las venas anorrectales tenemos las famosas hemorragias, ¿sale? ¿Por qué? Porque es un acúmulo de sangre en esas venas que aparte de que tienen un acúmulo, van a estar debilitadas. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora con las enfermedades cardíacas.
¿Vale? Esas fueron enfermedades vasculares que, si se dan cuenta, todas fueron entre venas, arterias, capilares, etcétera, etcétera. Ahora vámonos con enfermedades cardíacas propias del corazón. Una de ellas es la hipertrofia cardíaca, ¿vale? Que es cuando el corazón está más grande de lo que tendría que ser, o sea que el miocardio es más grande de lo que tiene que ser, ¿vale? El hecho de que el corazón sea más grande o su tamaño o sea, es mayor de la atrofia, o sea, el tamaño más grande que, va a provocar que el corazón se vuelva rígido, va a disminuir la función del mismo, obviamente. Es como un paciente en un estado nutricional normal, que vamos a ver que va a estar delgado, entre comillas, y va a funcionar correctamente a un paciente obeso que no puede hacer la mayoría de las cosas por lo mismo de que está muy gordito. Lo mismo sucede en el corazón, ¿no? Es una paráfrasis, porque lo mismo sucede en el corazón. Cuando este está engrosado, obviamente no va a poder funcionar correctamente. Si se dan cuenta, hasta el tamaño de ventrículos y de aurículas disminuyen, que si lo relacionan con la explicación que les di al principio, van a ver que no se va a llevar correctamente el proceso, ¿sale? Esto me puede llevar a una arritmia. ¿Qué es una arritmia? Latidos cardíacos irregulares, o a una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una incompetencia valvular? Ya sea en la válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula mitral, etcétera, etcétera, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la válvula es incapaz de funcionar correctamente. Entonces, imagínense, si estas válvulas no funcionan, podemos tener el retorno de la sangre, o que la sangre no regrese al lugar donde debe de regresar para poder ser eyectada, o que si es eyectada pueda haber un retorno de la sangre y no llegar correctamente a irrigar los vasos sanguíneos principales. Ahora, ¿qué es una estenosis valvar? Vámonos a las válvulas. A ver, creo que aquí había una imagen de una... No, Vamos a estenosis valvar. Así son las válvulas, no son como ciertas puertitas que abren y cierran. Ahora, ¿qué pasa en una estenosis valvar? Es cuando la válvula se estrecha y es incapaz de dilatarse, o sea, cuando se cierra, por decirlo así. Obviamente no va a haber flujo de ida ni de regreso. Recuerden que el flujo sanguíneo, el reflujo es cuando sube la sangre. A veces relacionamos, tengo reflujo, con un reflujo gástrico, pero no solamente hay un reflujo en el estómago o de los ácidos gástricos, sino hay un reflujo, puede haber un reflujo en sangre. Entonces, bueno, ¿qué pasa en la estenosis valvar? Se estrecha y es incapaz de dilatarse, o sea, es incapaz de realizar su función, ¿vale? No da paso ni de ida ni de regreso. Una estenosis en general, cuando ustedes escuchan el término estenosis, no nada más se va a dar en el corazón, van a haber patologías como renales, que van a ver que es estenosis, estenosis, no les miento, mejor lo investigamos, es estenosis peneal, estenosis peniana, de uretra peniana, ¿vale? Este es, por ejemplo, en el pene, ¿vale? Entonces, una estenosis puede ser tanto en el corazón como en el pene o como en cualquier otra parte. Y bueno, una estenosis va a ser el estrechamiento anormal de un conducto, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto fue en el corazón, ¿no? Ya vimos que no, la sangre no va a poder ser procesada correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el que les enseñé de la uretra peniana, si hay un estrechamiento, obviamente la orina no va a poder salir correctamente, ¿sale? De hecho, hay una cirugía de reconstrucción de uretra para poder mejorar este flujo, ¿vale? Entonces, bueno, una estenosis la podemos encontrar en todo el cuerpo. Pero ahorita pues nos enfocamos en la valvar porque estamos hablando de el sistema cardiovascular. Ahora vámonos con la inflamación de los tejidos cardíacos. Una inflamación de los tejidos cardíacos
va a ser una inflamación en las capas del corazón, ¿vale? En cualquiera de sus capas. Acuérdense que el término itis siempre va a ser una inflamación. En este caso podemos tener miocarditis, o sea, inflamación del miocardio, endocarditis, inflamación del endocardio y pericarditis, que es inflamación del pericardio, ¿sale? Pero el término itis siempre va a hablar de una inflamación, es terminología médica, ¿vale? Ahora vámonos hasta aquí terminamos enfermedades cardíacas. Vámonos con enfermedades cardíacas congénitas. ¿A qué me refiero con una enfermedad cardíaca congénita o una enfermedad congénita? Es una enfermedad que se da desde el momento en el que naces. Se presentan principalmente como comunicaciones entre el lado izquierdo y el lado derecho del corazón, donde la sangre migra desde áreas de mayor presión a áreas de menor presión, provocando que la sangre oxigenada y desoxigenada se mezcle. Esto es principalmente, es un preámbulo a esas enfermedades congénitas. Tenemos el defecto septoatrial. Efecto septoatrial. Si se acuerdan, yo les dije que el septo es la parte que divide el corazón entre derecho e izquierdo. Ahora, ¿qué pasa si hay un defecto septoatrial? Si hablo de un defecto septoatrial, quiere decir que hay un problema en esta división, pero principalmente en las aurículas, ¿vale? Porque acuérdense que atrio es igual a aurícula. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Ocurre cuando la sangre se mueve desde el lado izquierdo, que es la zona de mayor presión, al lado derecho, que es zona de mayor presión, a través de una abertura en el septo, ¿vale? Que es el tabique interatrial, el tabique que está en medio de los dos. Esto se da por falla en el cierre del foramen oval. El foramen oval se encuentra en esta parte. Foramen oval, ¿vale? Es esta parte, ¿sale? Donde si no hay un correcto cierre entre este foramen oval, que es estas flechitas, es esta abertura, podemos tener un problema, ¿vale? Que es el que ya les comenté ahorita, que es el defecto septoatrial. Ahora, ¿qué pasa en un defecto ventriculoseptal? Lo mismo que sucede en las aurículas, pero ahora va a suceder en los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa en el cierre del conducto arterioso? Lo normal es que el conducto arterioso, el cierre del conducto arterioso, vamos a ponerlo en imagen. Lo normal en el cierre del conducto arterioso es que se bloquee el paso entre el tronco pulmonar hacia la aorta por cambios de presión en los primeros 3 días de nacimiento. Eso es lo normal, que haya ese cierre. Pero si esta no se cierra tras el nacimiento, produce un flujo sanguíneo desde el arco aórtico, que es el arco de mayor presión, hacia el tronco pulmonar, que es el arco de menor presión. Entonces, esto es lo que sucede a grandes rasgos, ¿vale? Ahora, vámonos con discrasias sanguíneas, ¿vale? Las discrasias sanguíneas, bueno, esto fue a grandes rasgos en lo congénito. Ahora, las discrasias sanguíneas son enfermedades sanguíneas. Van a afectar tanto cualitativa como cuantitativamente los componentes de la sangre y dependerá de la célula sanguínea a la que afecte. Vamos a empezar con las anemias. ¿Vale? Las anemias va a ser una enfermedad que va a afectar los glóbulos rojos, por lo tanto va a haber una disminución de hemoglobina que va a provocar una disminución en el transporte de oxígeno. Tenemos varios tipos de anemias, como la ferropénica, que es la más común. Esta es por una poca ingesta de hierro,
o una alta excreción del mismo, así como una absorción inadecuada. ¿En qué pacientes puedo tener una enfermedad ferropénica? Mayormente en las mujeres. ¿Por qué? Por el proceso de menstruación y por el trabajo de parto, donde se pierde sangre, ¿sale? Entonces las mujeres son más propensas a tener una enfermedad ferropénica. Por eso es importante que ustedes como mujeres consuman hierro en cantidades pues moderadas, pero bien consumido, para que evitemos una enfermedad ferropénica, ¿sale? Tenemos también la enfermedad megaloblástica, que es lo mismo, pero con la vitamina B12, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el ácido fólico, en donde el glóbulo rojo es voluminoso, es inmaduro y poco funcional. Entonces, tanto el ácido fólico como el hierro lo podemos consumir aunque no estemos embarazadas. A veces son dos tratamientos que mandan a personas que están embarazadas o a mujeres embarazadas, pero nosotros, aunque no estemos embarazadas, debemos de consumirlos simplemente porque menstruamos, ¿vale? Entonces, bueno, también tenemos la enfermedad de la anemia perniciosa, que es problemas con la hematopoiesis, que es la producción de glóbulos rojos de origen insuficiente en la médula ósea roja. La sangre, ¿dónde se produce? En los huesos, ¿sale? Especialmente en la médula ósea. Ósea, que es en la médula ósea roja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? No se produce la hematopoiesis es la producción de los glóbulos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la médula ósea no está produciendo correctamente los glóbulos rojos, entonces es por eso que tenemos una anemia perniciosa. También tenemos anemias hemorrágicas, que es la pérdida excesiva de la sangre. En este caso, pues puede ser por un accidente. La enfermedad de anemia plástica es la destrucción de la médula ósea roja, que puede ser a lo mejor en un tipo de cáncer que afecte la médula ósea, pues nos puede provocar una anemia plástica, y la anemia de células falciformes, que es el cambio en la forma del eritrocito, lo cual provoca problemas para pasar en los capilares, bloqueando el vaso sanguíneo, el cual puede romperse degradándose rápidamente y reduciendo la capacidad de transporte de oxígeno, ¿vale? Entonces, esas son las anemias. Ahora nos vamos con la complicación de una anemia, que es una leucemia. La leucemia es un cáncer que afecta a la médula ósea roja, que es esta parte de aquí. Produce glóbulos blancos descontrolados en cantidad y anormales en forma, provocando menor transporte de oxígeno, susceptibilidad de infecciones y coagulación anormal. Por eso hay que estar vigilando mucho eso de que a los pacientes empiezan a tener sangrados, que a lo mejor empiezan a decir es que nada más me golpeé poquito y empecé a sangrar, etcétera, etcétera, porque podemos sospechar de una leucemia, ¿vale? Igual si vemos que empiezan a tener mareos, que empiezan a tener desmayos sin ninguna razón, pues puede ser una leucemia porque está afectando igual el transporte de oxígeno, ¿vale? Si ven que se enferma mucho, etcétera, etcétera, igual lo mismo. Afecta a la médula ósea, pero también va a afectar en este caso a los ganglios linfáticos. Puede también afectar al hígado y al vaso, provocando aumento de estos órganos, en el tamaño de estos órganos. Estos son síntomas que pues debemos de estar vigilando y que pues se debe de llevar a cabo los estudios de diagnósticos pertinentes para poder decretar que sí sea una leucemia o que estemos hablando simplemente de una anemia. Recuerden que no es lo mismo. Puede ser aguda, ya que se puede dar de forma repentina, rápida y en menos de 3 meses, o puede ser crónica, donde es más prolongado. Puede ser una anemia linfoblástica, que afecta a las células madre de los linfocitos, que ya vimos que los linfocitos son de inmunidad, y puede ser una leucemia mieloide, que afecta a los mieloblastos, que afecta a la médula ósea, ¿vale? También tenemos la trombocitopenia, que es un bajo número de plaquetas que provoca una hemorragia o una epistaxis. ¿Qué es una epistaxis? Un sangrado nasal, ¿vale?
puede provocar una gingivorragia, que es un sangrado de las encías, y una equimosis, que son moretones, también llamados hematomas, pero estos se producen en exceso y sin ninguna razón. Entonces hay que ver siempre la diferencia entre una leucemia y una trombocitopenia. Sus signos, sus síntomas son parecidos, sí, pero ya vimos que en una tenemos afección del vaso y del hígado y en el otro no, simplemente es una afección en las plaquetas. Y también tenemos el trastorno que es muy raro, pero se llega a dar, que es la hemofilia. Es un trastorno hereditario que causa sangrados en donde solo ha habido un pequeño trauma. Se ven afectados factores de coagulación y es un problema severo, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esto es sistema cardiovascular y sus enfermedades. Igual les traté de meter un poquito de estudios de diagnóstico porque a veces como enfermeras no sabemos cómo se trabajan los estudios de diagnóstico o qué quiere decir. Sabemos que a lo mejor está alto, que está bajo, pero pero a veces no sabemos qué significa esto, ¿sale? Entonces es importante que ustedes conozcan las alteraciones y cómo puedo evaluarlas con un estudio de diagnóstico y cómo puedo dar un diagnóstico certero y pues algunos tratamientos como es en el caso del hierro, del ácido fólico, que a veces nos preguntan si puedo tomar ácido fólico, es que nada más sé que es para enfermeras, no, pues, porque diga, para embarazadas. No, pues ya nosotros les enseñamos que claro que sí, ¿por qué? Porque tenemos procesos menstruales que nos van a afectar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos sistema cardiovascular. Espero que haya quedado bien explicado, que me haya dado a entender, que hayan agarrado la idea que les quiero transmitir, pero igual si hay alguna duda, pregunta, me pueden comentar. Esto igual recuerden que se complementa con lo que yo les dejé de tarea. De hecho, hay algunas preguntas, o más bien casi todas las preguntas que yo les dejé de tarea, pues se las estoy respondiendo aquí en la clase, ¿vale? Entonces, espero que lo hayan relacionado con su tarea, haya quedado un poco más claro, y cualquier duda o pregunta, pues ya saben que me pueden consultar ya sea en clase o por un mensaje, ¿vale? Gracias, espero que tengan un excelente día.